queremos hoy seguir compartiendo estas 8 semanas que vamos a tener para trabajar las 21 leyes y adicional a eso poder certificarnos como líderes en liderazgo transformacional. Vamos a poder compartir esta certificación que damos a través de la Fundación Fortaleza, que en Colombia representa la casa de John Maxwell para estos efectos. Quiero agradecerle pues de antemano la invitación a MGC Pharma, la empresa de los médicos generales de Colombia, que en alianza con la compañía, la Fundación Fortaleza, han querido compartir con todos ustedes un ciclo formativo, un ciclo de capacitación en liderazgo transformacional, un tema que está hoy muy de moda y partiendo de la base de definir y encontrar y redefinir para nosotros un aspecto tan importante como el liderazgo. Entendiendo el liderazgo como esa capacidad que tenemos las personas para compartir acá. Perdóname un segundo. Me ubico, Dios mío. Para compartir con todos ustedes ese material de las 21 leyes de liderazgo. Hoy vamos a trabajar 3 leyes, pero antes de eso quiero hacer un pequeño recuento sobre lo que vimos la semana pasada, pero básicamente partiendo de la base de lo que significa qué es ser líder. Y traigo una definición que nos da un pequeño acercamiento entre lo que nos comenta y lo que nos define el doctor John Maxwell como definir qué es ser líder. Porque una de las leyes importantes del liderazgo habla sobre la influencia. O sea, que el líder es aquella persona que realmente puede ejercer influencia en los demás. Si no podemos ejercer influencia en los demás, si no podemos orientar, conducir, dirigir, guiar, pues tener esa habilidad es lo importante para poder generar y entendernos como líderes, entendernos como esas personas que podemos guiar a las personas a llegar a tener esos resultados extraordinarios de la mano de nosotros mismos. Pero siempre partiendo de la base de a quién voy a liderar si no me tengo yo primero que liderar. Porque quien se tiene que liderar primero soy yo. Quien primero tiene que comenzar el proceso soy yo. Entonces, el liderazgo comienza por mí. El liderazgo comienza por entenderme todas esas potencialidades que tengo yo, que tengo que encontrar primero en mí para poder salir al mundo exterior. Estamos hoy hablando también un poco de lo que es la ontología del lenguaje, que nos dice que nosotros hoy estamos buscando afuera lo que realmente podemos encontrar dentro de nuestra vida. Estamos buscando al gigante que tenemos, pero estamos conviviendo con el enanito. Tenemos que salir con el enano que tenemos y verlo al gigante que somos. Sacar ese líder que tenemos para poder desarrollar esas habilidades que tenemos y poder encontrar, primero en mi interior y luego en mi exterior, a quienes puedo acompañar en el camino del liderazgo y a quienes me van a seguir a mí en ese camino de liderazgo que tengo yo. Y adicional a eso, entonces, entendiendo qué es ser líder, que es la capacidad que tenemos de influenciar, que es la capacidad que tenemos de orientar, de seguir, de guiar, entonces entenderíamos qué es el liderazgo, ¿sí? Y cómo ese liderazgo, entonces, es ya esas habilidades de ese líder para llevar a las personas a ese espacio importante de crecimiento y de desarrollo. En este momento están ingresando todas las personas, están ubicando, estamos comenzando a silenciar
los auriculares de todos, porque eso obviamente la semana anterior tuvimos algunas dificultades en temas de señal, en temas de bulla y de que se perdía la comunicación. Hemos esta vez querido mejorar nuestro proceso y esperamos que hoy no tengamos interrupciones y esperamos que hoy tengan ustedes un buen retorno, una buena audición y que podamos tener una aula mucho más dinámica, porque la semana pasada, que fue la primera aula, tuvimos algunas inconsistencias en ese sentido. Hoy ya tenemos una aula virtual contratada por la compañía MGC, que pagó los derechos para poder tener el aula permanente durante la sesión, y eso nos va a permitir no tener esas interrupciones. Además, el departamento técnico está controlando en este momento los auriculares, está cerrando los auriculares de todas para poder que puedan escuchar todos con facilidad y que el mensaje pueda llegar completo y concreto a ustedes. Entonces, ya en 5 minuticos vamos a dar inicio al aula para tratar las 3 leyes que vamos a tener hoy como parte de nuestro proceso de formación en liderazgo transformacional. En este momento siguen entrando personas al aula, siguen entrando personas, ya se han ingresado al aula 29 personas, 30 personas en este momento. Estamos dándole un poco de tiempo para que todos vayan ingresando, nos vayamos todos ubicando de tal manera que podamos silenciar todos los auriculares. Estamos dando un poco de espera para que podamos ingresar. Agradezco, la semana anterior tuvimos un feedback interesante, varias personas nos enviaron sus comentarios, intentamos darles una respuesta, espero que se haya sido satisfactoria, y si tienen algún cuestionamiento adicional, si tienen algunas preguntas que hayan traído de esta semana, pues obviamente estamos prestos para poder aportar nuestro conocimiento, nuestra información, de tal manera que podamos todos tener esa información que estamos esperando. Entonces, estamos dando un poco más de espera, ya en este momento ya van siguen entrando más personas al aula. Vamos a darle un poco más de espera, me están dando acá la instrucción de que demos un poco más de espera. Ya van 33 personas. La semana pasada estuvimos en el aula, 65 personas estuvieron, 70 personas estuvieron en el aula la semana anterior. Lamentable, con algunas diferencias que tuvimos, algunas dificultades del audio y esto, esperamos que lo hayamos corregido de tal manera que nos permita tener una mejor fluidez y que ustedes reciban un mensaje más claro y sin interrupciones. Tenemos hoy un aula ya contratada con Zoom, que nos va a permitir estar el tiempo del aula completa sin interrupción, y eso también va a ser muy importante. Estamos ya a punto de empezar, vamos a darle inicio al aula del día de hoy.
Estábamos haciendo un poco de recorder y sobre lo que damos como una pequeña definición acerca de lo que es ser líder y qué entendemos como líderes para poder a partir de esa base entender de lo que vamos a trabajar durante todo este seminario, durante todas estas aulas de formación. Les recuerdo, son 21 leyes, 21 principios que ha recopilado el señor John Maxwell de los Estados Unidos en el libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, un bestseller a nivel mundial, un libro que se ha traducido a más de 40 países y que ha dado ventas multimillonarias y le ha dado el reconocimiento a él en todo ese desarrollo del mundo empresarial y del mundo del liderazgo. Como son 21 leyes, vamos a tener 7 aulas de 3 leyes cada aula. Y con esas 21 leyes, al final, la última sesión, vamos a recoger algunas leyes o algunas apreciaciones que ustedes dentro del mismo seminario vayan requiriendo, vayan queriendo que ampliemos o que hagamos. En la última aula estaremos haciendo eso. Y recuerden que para poderse certificar deben haber acreditado el participar en el 80% del seminario. Con eso les haremos llegar el certificado que los acredita como especializados, como expertos en liderazgo transformacional basado en estas 21 leyes. O sea, un certificado de asistencia y que les da la posibilidad incluso de poder seguir y continuar dándole esta información a otras personas, y podemos buscar el contacto directo con la Fundación Fortalezas para que a su vez también podamos certificar a otras personas. Entonces, en este momento estamos ya a punto de empezar. Ok, entonces, bienvenidos a todos. Empezamos esta aula esta noche fresca aquí en Bogotá. Quiero compartirles que la semana anterior tuvimos un feedback muy interesante, muy agradable. Pudimos contestarles, espero que todos hayan recibido el documento de ahora 8 días, que lo queríamos compartir con todos ustedes para que tengan la información de acuerdo a lo que hemos venido trabajando y organizando como material. Empezamos diciendo que es líder, pero además de eso, pasamos entonces ahora a definir qué es liderazgo como el conjunto de las habilidades gerenciales que un individuo tiene para influir en otras personas. Hablamos siempre del término influenciar porque liderazgo que no influencia no es liderazgo. Si no tenemos un liderazgo que influencia a los demás, pues sencillamente lo que estamos haciendo es dando órdenes, pero no estamos guiando y capacitando y llevando de la mano a la gente a lograr resultados extraordinarios. Se puede hacer a nombre de personas o se puede hacer a nombre de grupos, porque el liderazgo es general. Pero tengo que partir siempre de la base, como lo venía mencionando, de mi propio liderazgo, de mi propio líder, del líder que me asiste. Algunos aspectos importantes sobre estas leyes. Decíamos hace 8 días precisamente que estas leyes son aprendidas, el liderazgo se aprende, el liderazgo no es innato. Traemos en nuestra vida, cuando nos nacemos, traemos unos talentos que podemos desarrollar en nuestra vida, pero que se aprenden y se especializan. Algunas personas tienen el mito de que no, yo no soy el líder, o sea, el líder es otro porque yo no nací líder. No, todos podemos ser líderes. Todos tenemos la capacidad de ser líderes. Unos el talento más desarrollado que otros, unos más capacitados que otros, unos más motivados o condicionados por su entorno cultural, por su entorno familiar, unos que te han tenido de pronto unas posibilidades adicionales. Pero no necesariamente es que yo ya nací líder y yo voy a ser el líder de por vida. Hay personas que entendieron su liderazgo mucho después de haber estado
desarrollando ciertas actividades donde no se necesitaba el líder que había dentro de él. Entonces ese es un mito. Las leyes son principios que se pueden aprender y que nos van a ayudar a desarrollar esa capacidad que tenemos. Ahora, esas leyes que estamos trabajando son leyes completamente independientes. Quiere decir con esto de que no hay un orden. No es la ley que si no tengo esta, entonces la otra no me la... Hasta que no me aprenda una, no me aprendo la otra. Hasta que no desarrolle una, no desarrollo la otra. No funciona así. Estas leyes son completamente independientes y las vamos a tener que desarrollar absolutamente todas. ¿Por qué razón? Porque a medida que vamos desarrollando nuestra capacidad de liderar, nuestro líder que hay dentro de nosotros, esa capacidad de liderazgo, vamos a ir encontrando que en unas tenemos mayores fortalezas que en otras. Y si tengo fortalezas en unas, pues voy a empeñarme en encontrar las otras para ver de qué manera puedo volverlas, pues, mucho más fuertes, muchas más grandes dentro de mi desarrollo. Es muy importante tener en cuenta eso. Estas leyes van a traer consecuencias en nuestra vida. Y van a traer consecuencias, ¿por qué razón? Porque el líder va a llegar a la montaña, va a llegar a la cima y va a llegar acompañado. Y va a haber, tuvo que hacer algunos sacrificios en la vida, dejar personas que no le siguieron el paso, que no fueron capaces, no estaban listos para continuar con él hasta la cima. Va a tener que hacer inversiones para poderse capacitar, inversiones de tiempo, inversiones de dinero. ¿Por qué razón? Porque tengo que afiliarme para participar en un determinado seminario, en un curso, tengo que pagar eso, tengo que hacer unas inversiones, o sea, tengo unas consecuencias, tengo que generar unas prioridades. Hoy vamos a ver una ley muy interesante que son las prioridades, y esas prioridades nos van a decir que muchas cosas nos tocan sí o sí, que revisarlas para poder que nuestro liderazgo realmente funcione como debe funcionar. Estas leyes son el fundamento del liderazgo. Una vez que usted aprenda estos principios, debe ponerlos en práctica y aplicarlos para toda su vida. O sea, estamos hoy definidos en que definitivamente estamos llegando con estas leyes, con estos fundamentos, a fortalecer nuestra capacidad de liderar que hay en nuestra existencia. Hoy la vez pasada miramos 3 leyes muy importantes. La ley de la tapa, la ley del tope o la ley del límite. Hablamos de la ley del proceso, que es muy importante entender que los procesos en la vida no son de un día para otro. Hacemos procesos en nuestra vida cotidiana y encontramos efectivamente cómo no es de la noche a la mañana que vamos a llegar a nuestro propio liderazgo. Entonces, miramos 3 leyes muy importantes la semana anterior. Hoy vamos a comenzar a mirar una ley muy interesante, muy bonita, que se llama la ley de la adición. Y esta ley de la adición nos va a decir algo que es muy importante. Dice, lo más importante no es qué tan lejos avancemos, sino qué tan lejos ayudamos a los demás a avanzar. Los líderes añaden valor mediante el servicio a los demás. Hemos muchas veces entendido que el líder es el que realmente está listo para recibir todos los beneficios. Está listo para recibir los grandes honores. Pero realmente el liderazgo se basa en esa capacidad de añadir valor a los demás. Cuando yo estoy liderando, lo que estoy haciendo es añadiendo valor a las demás personas. Y cuando añado valor a las demás personas, lo que hago es encontrar esas grandezas que los demás tienen y que a medida que comienzan a aportarlos, hacen grande mi liderazgo. O sea, sumo en los demás para que a medida que yo sumo en los demás, estoy sumando para mi propia vida. No es pongo o impongo
o hago que los demás hagan para que yo esté bien, porque eso sería manipular a los demás. Y no estamos buscando la manera de cómo manipulamos a los demás para que a mí me vaya bien, porque ese liderazgo será un liderazgo transitorio, será un liderazgo que nos llevará solamente al momento en el cual la gente perciba que están siendo manipulados y que pueden irse a otro lado, se irán a otro lado y tendremos que seguir buscando otras personas para seguir manipulando. Hoy lo que estamos buscando es que el liderazgo nos lleve a esa posición en la cual lo que hacemos es añadirle valor a las personas. ¿Cómo sacamos lo mejor que hay en los demás para que de esa manera podamos llegar todos a la montaña, llegar todos a la cima de la montaña? O sea, la búsqueda permanente del líder es cómo hago que la gente avance. ¿Cómo hago que los procesos avancen con la gente que tengo a mi alrededor? Porque cuando la gente avanza, yo estoy avanzando. No es cómo avanzo yo, así ustedes se queden atrás. No, es cómo avanzas tú, porque de esa manera tú avanzas, pero yo voy avanzando mucho más. Y es un viejo adagio, uno de esos temas que dicen que si a usted le va bien, a mí me irá mucho mejor. El líder lo que precisamente hace es eso. Te voy a añadir valor, te voy a buscar lo mejor para ti. Una vez que tú hayas hecho y logrado eso, vamos a lograr muchas cosas más. Entonces, los líderes sumamos o restamos valor a los demás. Si sumamos o restamos valor a los demás, de ahí dependerá en buena forma de qué manera estamos haciendo nuestro liderazgo. Estamos haciendo que los demás estén cada día peor, estén llevándose la peor parte del proceso, que se sientan utilizados y manipulados, o estamos haciendo que se sientan parte de un proceso en el cual su liderazgo también comienza a florecer. Y eso lo vamos a ver en otra ley que se llama la ley del otorgamiento del poder, donde hacemos que los líderes que estamos formando, que los seguidores que tengo los convierto en líderes, pero ¿cómo los convierto en líderes si no les añado valor, si no les doy de lo que yo sé que ellos necesitan? Y una parte muy interesante dice que los seres humanos intencionalmente, hoy en día, el 90% de las personas actúan negativamente de manera involuntaria. Normalmente lo que hacemos, lo hacemos negativo, pero de una manera involuntaria. Eso le está pasando a la sociedad del país y a la sociedad del mundo. Por eso cometemos la embarrada, cometemos la equivocación y lo primero que le decimos a la gente, ay, disculpe, fue sin culpa. Ay, discúlpeme, no me di cuenta, no estaba pensando. ¿Por qué razón? Porque involuntariamente actuamos negativamente el 90% de las personas. Y en el 90% de los actos que actuamos negativamente lo estamos haciendo involuntariamente. Ahora, ¿qué entonces se debe hacer? Es que el 90% de las personas actúan de manera positiva, pero intencionalmente. O sea que para yo hacer el bien, tengo que ser intencional. Para yo hacer el bien, no lo hago de manera involuntaria. Para hacer el bien lo tengo que pensar, tengo que estar de una manera intencional pensando cómo te hago el bien. Por eso sumo valor a las personas. Resto valor de una manera involuntaria, hago alguna acción negativa y la persona muchas veces, bueno, está bien, se la perdono por esta vez, porque sí, qué pena, fue involuntario. Pero ¿qué tal si nosotros cada día, desde nuestra intencionalidad, actuamos positivamente? En ese momento, si actuamos positivamente, las personas van a recibir, van a sumar para su proceso de vida. Entonces, hoy tenemos que tener muy claro esa parte. El 90% de las decisiones que tomamos negativamente son involuntarias, pero el 90% de las decisiones positivas que tomamos las hemos tenido que pensar. Entonces tenemos que volvernos intencionales. Tenemos que volvernos líderes intencionales, que nos arrimamos a la gente de manera intencional, que nos acercamos a la gente de manera intencional para sumar, para hacer de esa persona lo mejor, porque eso
sí que lo va a hacer un líder, sí que va a hacer que el liderazgo de él florezca. Y cuando el liderazgo de él florece, quiere decir que mi liderazgo está por muy buen camino. ¿Qué beneficios entonces nos traemos nosotros al agregarle valor a los demás? ¿Qué beneficios tengo yo? El primer beneficio que tengo es muy sencillo. Es que cuando yo brindo beneficio, pues eso le beneficia a las otras personas. Si yo a usted le estoy brindando un beneficio a usted de una manera u otra, le estoy dando una buena orientación, le estoy prestando mi escucha para que usted en un momento determinado emocional que necesita que yo lo escuche, lo escucho, pues en ese momento el primer beneficiado es usted, que se siente muy bien, que se siente escuchado o que se siente en ese momento recibiendo un punto, una opinión, una buena respuesta. Entonces, servir a los demás, darle beneficios a los demás y agregarle valor a los demás, también produce en nosotros esa sensación gratificante, esa emoción gratificante de sentirse que estamos haciendo el bien. Y eso nos produce en el día a día el bienestar, el sentirnos que qué chévere pasar por este mundo. Miramos la semana pasada la ley del legado, y es que cuando comenzamos a liderar de esa manera, la gente comienza a ver que nuestro legado comenzó a mostrarse desde que es un líder que da valor, que agrega valor, que suma en los demás. O sea que los demás van a querer imitar, porque es una persona que se siente muy bien al hacer sentir muy bien a los demás. Y eso sería como decir que nos permite entonces liderar con un motivo correcto, o sea que nuestro motivo, nuestra motivación, que es el motivo que nos lleva a esa acción importante, va por el camino del liderazgo, va por el camino realmente de encontrar el líder que hay en mí. Servir desarrolla una cultura de liderazgo y un equipo de liderazgo. Normalmente las personas no nos damos cuenta que los ojos están puestos muchísimos momentos del día en nosotros. Estamos todos los días viendo a los demás porque nuestros ojos ven hacia adelante, pero hay que percibir lo que los demás están percibiendo de mí, están viendo en mí. Y cuando están viendo en mí esa cultura de servicio, cuando están viendo en mí ese agregarle valor a los demás, está lográndose que se genere una cultura de liderazgo, que está haciendo que los equipos funcionen desde esa misma óptica, desde esa misma percepción. ¿Cómo lidero el proceso? ¿Cómo entonces yo lo que hago es liderar un proceso que me lleva a entender que lo que estoy haciendo es hacer que la gente a mi alrededor crezca? Y sería muy bueno que te comenzaras a preguntar dentro de tu vida, ¿qué estás haciendo tú para lograr el crecimiento de los demás? ¿Qué estás tú haciendo para agregarle valor a la vida de los demás? ¿Cómo has encontrado tú que en el día a día agregas valor a las demás personas? Eso te va a comenzar a cuestionar acerca de tu liderazgo. Eso te va a comenzar a cuestionar acerca de si tú estás agregando valor a los demás, estás desarrollando tu capacidad de liderazgo en esta ley tan importante que se llama la ley de la adición. Entonces, ¿cómo agregar entonces positivamente ese liderazgo, ese agregar valor positivo a mi gente? ¿Cómo entonces logro agregar valor a la gente positivamente? Primero, escuchémoslos. Uno de los grandes inconvenientes que tenemos los seres humanos es la capacidad de escuchar. No hay un curso de escuchatoria. Nos han dado
seminarios de oratoria, nos han enseñado a hablar. Nos enseñaron que básicamente alguien tiene la vida es aprender a hablar. Nosotros aprendimos entonces, buscar una escucha que sea, que se comprometa con la persona que quiere hablar. Si hay alguien que me quiere comentar algo solamente para escucharlo, le pondré mi oído para escucharlo. Pero si hay alguien que quiere que lo escuche, pero además de que él quiere que lo escuche, quiere que lo oriente, si mi capacitación, si mi competencia está para eso, pues obviamente aportaré. Pero si no, veré cómo le puedo orientar para que busque a la persona que realmente le puede orientar en esa dificultad. Normalmente la gente habla con el que no tiene que hablar, pero en temas de liderazgo buscan al líder. Normalmente estamos en búsqueda del líder que me pueda orientar y me pueda decir cómo es. Pero si el líder no se detiene a escucharlo, pues básicamente lo que va a suceder en ese momento es que si se siente ignorado, va a comenzar a seguirte más, a seguirte por interés, a seguirte porque definitivamente no hay a quien más seguir. Entonces no está generando un liderazgo genuino, no está siendo el líder que influencia a esa persona para seguirte. Entonces, ¿cómo le agrego valor positivo? Escuchándolo, respondiéndole a esas preguntas con amabilidad. Pero si no tengo la respuesta hoy, lo más pronto posible, porque muchas veces lo sacamos con cualquier respuesta que realmente no le va a generar el valor a esa persona. Al contrario, una condición diferente. Entonces tengo que revisar qué es lo que le voy a responder, si tengo la capacidad, la habilidad y la competencia para darle ese punto de vista, que no va a ser otra cosa que mi punto de vista. Como decimos, mi verdad. Porque cada uno trae su propia realidad, cada uno trae su propia manera de ver el mundo. Cada uno dice, estamos en crisis. La crisis tú la traes de acuerdo a cómo tú estás pintando tu universo, cómo te estás relacionando con tus situaciones y tus circunstancias en el día a día. A medida que te relacionas con tus circunstancias y pintas tu mundo de color gris, así comienza a aparecer tu mundo de color gris. Pero si quieres que tu mundo no sea gris y lo estás viendo gris, pues nos toca sacarle brillo. Y se lo vamos a sacar a partir de encontrar al líder que me orienta cómo es, o a ese seguidor que está esperando que yo le hable, primero que lo escuche y luego que le responda de una manera eficaz, de una manera amable, lo más pronto posible, de la mejor manera. Muchos líderes, a medida que van teniendo grandes grupos de seguidores, ya se vuelven inaccesibles, ya no pueden hablar. Es que yo soy el gerente de la compañía, ya ya conmigo no puede hablar porque es que yo soy el líder de esta compañía. El otro día escuchaba al presidente que salió del Banco de Colombia en una entrevista que le hicieron y él mencionaba la calidez con la cual se relacionaba con toda su gente. Y una de las secretarias que fue entrevistada decía, algún día pasó por el lado mío y me preguntó, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo siguió tu hijo? Y ni siquiera yo sabía que él debía saber que yo tenía a mi hijo enfermo. O sea, está siendo accesible, está permitiéndole a la gente que le llegue, pero además está siendo intencional en su liderazgo. Está siendo intencional en la manera de acercarse a las personas. Les permite a los demás que se acerquen, pero él también se vuelve intencional para acercarse. Esa es la manera de manejar un liderazgo que transforma, un liderazgo que hace que los demás comiencen a ver el mundo desde su propio liderazgo. Y una de las frases que la gente se ha quedado en la definición muy transparente es ser transparente. Ser transparente nos implica realmente tener una sola postura. Y eso lo vamos a ver en la siguiente ley, que tiene que ver con la confianza. Definitivamente debemos nosotros ser los seres que realmente tenemos coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que ofertamos y lo que cumplimos. Porque la transparencia
se queda en la simulación. Yo voy a hacer que la gente crea que yo sí soy capaz, pero no soy capaz. Un tema muy bonito para que lo revisemos ahora en contados minutos, que vamos a pasar a la siguiente ley. De esta manera podemos comenzar a mirar, y hay muchas formas más para agregar valor. Lo más importante es entender que lideramos a seres humanos. Lo más importante es entender que esos seres humanos somos seres humanos con debilidades, con fortalezas, con competencias, con ciertas incompetencias, que son incompetencias porque ni siquiera saben que no las tienen, no tienen la competencia porque no saben que no las tienen. Entonces, como no saben que no las tienen, nunca las han ido a buscar. Están buscando a un líder que les indique el camino por dónde encontrarlas, por dónde formarse, por dónde transformar su vida. De ahí que es muy importante revisar de qué manera puedo agregar valor positivamente a las personas. Vamos a hacer en 2 minutos unas preguntas que sería muy interesante que las revisáramos para observarnos cómo estamos nosotros agregando valor a las personas. Y dijéramos, ¿qué haces? ¿Tú estás haciendo sentir a la gente inteligente como tú? ¿O estás haciendo sentir a la gente que inteligente eres tú? ¿Qué contestarías ante esa pregunta? ¿Conoces a todas las personas que están, si trabajas en la empresa, si eres el gerente de una compañía, si eres el director de un área, conoces a todas las personas y te has arrimado, te has acercado a él de una manera intencional? Pero a nivel personal te has acercado, conoces bien, él es casado, él es soltero, él está viudo, ella es una señora que no conoce el país, acaba de llegar. ¿Qué tan cercano estamos de la gente? ¿Confías en tu gente o crees que pueden aportar a tu equipo? O más bien, no, yo no le permito que haga eso porque es que él no sabe, entonces más bien no se lo permito. O sea, no le confío nada porque no. He revisado sus competencias, he revisado la confiabilidad, he revisado su honestidad. ¿Cómo estoy revisando para tomar ese juicio? Para hacer ese juicio y entender que efectivamente no le puedo confiar algo. Entonces, ¿confías en tu gente? ¿Crees que ellos pueden aportar mucho? ¿Sí o no? ¿Te sientes indispensable en tu gente, en tu equipo? Hemos dicho, si yo no estoy, nada, aquí no va a funcionar nada. Es que cuando yo no estoy aquí las cosas no funcionan. ¿Qué estás haciendo con el líder que está añadiendo valor a los demás para que puedan, en un momento determinado que tú sales y regresas, el proceso siga tal cual como viene? ¿Te sientes el más inteligente? ¿Estás haciendo sentir a tu gente inteligente o tú le estás haciendo sentir que tú eres el más inteligente? ¿Le colocas retos a tu gente? Pues conoces que ellos tienen talentos y que ellos pueden desarrollar muchas actividades que fortalecerían tu liderazgo, pero le colocas esos retos para probar y sacarlos de allá, de ese el no puedo que tienen muchas personas. ¿Eres tú el que tomas todas las decisiones o le permites a la gente participar y traer sus puntos de vista y permitir que ellos además aporten para que los procesos se vuelvan mucho más dinámicos hoy en una sociedad que avanza a una velocidad mucho más rápida? ¿Reconoces y aceptas los errores tuyos delante de tu gente o no, tú eres el que no se puede equivocar y como no se puede equivocar, no acepto equivocaciones delante de nadie? ¿Eres muy bueno hablando o eres muy bueno escuchando? ¿O tienes un buen equilibrio entre la escucha y el habla? ¿Cómo estás manejando ese tema de tu vida? Si respondes una vez,
que no, que está ¿cómo dice la respuesta? Sí, 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 no, yo no, me equivoco, procuro que nadie se dé cuenta. Nos enseñaron desde pequeñitos que equivocarse era uno de los grandes delitos de la vida. No, los grandes líderes del mundo se han equivocado, han tomado decisiones equivocadas y ha costado mucho para muchos, pero realmente luego han tomado conciencia y han recuperado el curso de la vida, de las políticas, de las empresas que tomaron muy malas decisiones en su momento y estuvieron a punto de desaparecer, pero afortunadamente sus líderes aprendieron a aceptar que se habían equivocado y retomar el rumbo. Personas que antes no escuchaban, pero entendieron que sí era muy importante escuchar y comenzaron a estudiar escuchatoria. Comenzaron a entender que había que hacer ejercicios de escucha, que muchas de las cosas que nos las dicen desde sus miedos, no nos las dicen desde su saber, sino desde el miedo, desde su no conocimiento, desde su suposición. Entonces, cuando estoy suponiendo, digo una cosa y el que lo escucha se queda con ese cuento. No, el líder escucha, no compra toda la historia. Ahí es muy importante comenzar a entender cómo funciona el fenómeno de la escucha en los seres humanos y cómo la escucha es trascendental en todos los seres humanos. Aprender a escuchar al hijo es más importante que aprender a decirle cómo haga las cosas. Igual pasa con los funcionarios en las empresas, igual pasa con los equipos de fútbol, los equipos de trabajo de todas las empresas. Es más importante aprenderlos a escuchar que aprender a decirles cómo se hacen. Le damos ciertos parámetros y ellos mismos comienzan a desarrollar los procesos. Ha cambiado mucho la dinámica. Anteriormente era muy rígido, hoy es mucho más elástico. Hoy todo en la web vuela a una velocidad impresionante. Hoy lo que hacíamos de una manera, mañana ya lo van a hacer de otra mucho más rápido. Por lo tanto, es más importante escuchar, porque si no escuchas te quedas con un solo comentario, pero los demás sí escucharon y su empresa salió adelante y el plato ya se quedó. Se quedó haciendo lo mismo que estaba haciendo hace 20 años. Entonces hay que escuchar a los que están trabajando con uno, hay que escucharlos para poderlos liderar, para poder sacar de ellos lo mejor. Entonces, cultiva el hábito de desarrollar pequeños actos de servicio sin buscar reconocimiento. Somos intencionales para servir, pero no necesariamente estamos esperando que nos lo reconozcan, porque el mayor reconocimiento va a ser cuando la gente va a comenzar a actuar de una manera positiva, intencional, añadiendo valor en otros. No es tan importante para la mano izquierda saber lo que la mano derecha está haciendo. Y eso hay un relato bíblico para las personas que tienen algunos conocimientos de la Biblia por allá cuando hay un lavatorio de los pies y eso. Los que vinieron a servir se van a ser ensalzados, los que vinieron a ensalzarse van a tener que servir. O sea, no es dando la orden, es enseñando, es facilitando, es llevando de mano, es la esfuerzo de mano para que los salven a su ciudad, a su país. Hoy nos un liderazgo de lo más conservador. No diciendo que por liderazgo, no, hay que somos productivos y entonces eso es la de líderes. Ese es un pronto para aplicar cómo llego a desarrollar esa habilidad que ese caso. Voy con este video, o sea, vamos a ver esta lección de temas fuertes, más finales en la relación. La confianza es un juicio de valor. El juicio que yo hago de los demás. ¿En qué lado? Comenzamos en el mundo de las relaciones.
Discúlpeme, por favor. Continuamos. Vivimos un mundo de relaciones. Todo se mueve por relaciones. Nada se mueve por sí solo. Y si tenemos un mundo de relaciones, ese mundo de relaciones tendrá que estar influenciado por un liderazgo. Influenciado en forma positiva o en forma negativa. Y esa influencia, que sea positiva o que sea negativa, va a generar una confianza. Entonces es momento de comenzar a entender qué tipo de relaciones estoy llevando para que la confianza que tengo o la desconfianza que me asiste esté viviendo conmigo o esté viviendo con los demás. Es un mundo en el cual nos relacionamos en el día a día. Nos estamos relacionando, encontrando en nuestro entorno lo que hemos dicho: positivamente actúo y agrego valor o resto valor. En ese mundo relacional que tengo con la persona, si agrego valor, genero altos niveles de confianza. Si resto valor, genero bajos o altos también niveles de desconfianza. Y hagamos como especie de los bolsillos llenos o los bolsillos vacíos. Si tú estás en un momento determinado generando acciones de desconfianza, en ese momento lo que estás haciendo es restando de tu bolsillo el efectivo que tienes. Cuando se te acabe el efectivo, que perdiste la confianza, recuperarlo va a ser mucho más complicado. Esto hace nuestro liderazgo más difícil. Si esos positivos generan confianza, es decir, que un juicio de la manera de determinar dirá lo único que ha pasado es la persona adoptar ese juicio de valor que puede en su futuro. Depende de lo que yo crean como valor. Entonces, hablar de la integridad. Y la palabra está inmersa en nuestro carácter. Sabemos que el valor en de lo como nosotros, hay que tener cuatro columnas que son columnas de honestidad. Esas cuatro partes niveladas va a funcionar. Es la de confianza la columna es la honestidad. Importantísimo tener en cuenta ese valor dentro de las personas que estamos conociendo y entre las personas que nos están conociendo a nosotros. Esas personas van a entender cuál es mi postura frente a la honestidad. Lo que digo, lo digo desde qué parte de mi vida lo digo. Lo digo desde mi corazón, lo digo desde mi mente, lo digo desde mi interés. ¿Desde qué parte me estoy comportando honestamente? Segunda pata o segunda columna de la confianza, pata de esa mesa que es lo que hemos determinado como la pata de la confianza, la mesa de la confianza. Competencia. Tengo confianza en una persona que es competente. No puedo ir a que me formule una persona que no sabe. Muchas personas dicen, le tengo mucha confianza, pero cuando se dan cuenta que la competencia no es. Podrá llevar 20 años en la droguería, pero no tiene la competencia para ser médico. Podrá llevar toda la vida haciendo muchas cosas, pero no se ha capacitado lo suficiente para asumir un reto y un riesgo al dar una información que tenga que ver con eso. Eso es como, no, es que se montaría en un avión con una persona que apenas está comenzando a entender de qué se tratan los aviones. No, porque no tiene la competencia. Por eso siempre estamos realizando que una competencia o no que sirva o no va a pasar el equipo, puede ser para lo que no sirve. Pero puede flaquear, no puede ser, no, él sabe un poquito y él aprenderá. No, ¿sabe o no sabe? Si no sabe, lo podemos capacitar, pero
mi confianza estará al día, el día que ya sé que está competente. Antes no confío al 100% para el desarrollo de una determinada actividad. Confiabilidad. Y muchas personas entienden que honestidad y confiabilidad es lo mismo, pero realmente honestidad y confiabilidad son dos términos que tienen una línea de división que las diferencia muchísimo. Y para eso debo traer un cuento que un conferencista conocido en nuestro medio hace alusión a dicho cuento, a una historia de la persona que va a un hotel con una dama muy hermosa y en ese hotel ellos les da por pedir una pizza a domicilio. Y llaman a la pizzería más cercana, del mejor gusto para ellos, y piden su pizza. Al momento llega el pizzero, el muchacho repartidor de pizzas, lleva la pizza y el señor está en la ducha, está bañándose, y ella recibe la caja con la pizza. Pero el asombro es grande cuando al recibir la pizza, al abrir la caja, encuentra que van 2 millones de pesos dentro de la caja. No va la pizza, va es un dinero. Ella muy contenta le dice, venga mi amorcito, porque imagínese que aquí nos trajeron el regalito de Navidad. Nos llegaron 2 millones de regalos. Él, que es una persona muy honesta, que es una persona muy competente, le dice a la señora, no, espérate un segundo, esa plata no nos pertenece, debió haber habido alguna equivocación. Esa plata nos toca devolverla, nos toca llamar allá a la pizzería y que por favor, esa plata no es de nosotros, vamos a devolverla inmediatamente. Efectivamente, llaman a la pizzería, cuenta la historia y el administrador de la pizzería muy alegre le dice, señor, usted es un hombre de bien, usted es un hombre muy honesto, usted es un hombre, mejor dicho, es más, nosotros tenemos un familiar en la televisión y queremos hacerle una entrevista y contarle al mundo lo honesto que es usted. Usted es una persona, mire, esa plata la tenemos para pagar unos proveedores y si usted no nos lo hubiera devuelto, la había tenido que pagar la señora que estaba guardando ese dinero para pagar esos proveedores. Entonces usted acaba de hacer un acto muy generoso, muy honesto y entonces vamos a sacarlo por la televisión y el señor dice, no señora, no señor, eso no es posible. Usted no me puede sacar por televisión porque es que yo no puedo contarle a mi esposa dónde estaba yo. No puedo contarle la historia donde yo estaba cuando me llevaron una pizza, que no me llegó la pizza sino el dinero. Él es una persona muy honesta, pero no es confiable. Su esposa ve en él una persona muy honesta. ¿Puede confiar al 100% en él? No puede confiar al 100% en él. Tiene una doble moral, tiene una doble cara. Se muestra el mundo de una manera, ante unas personas se muestra de una manera y entre otros se muestra de otra manera. Entonces, este es una de las columnas muy importantes dentro de la confianza. Puedes tener una persona que es muy honesta en la empresa, pero ¿le confiaría las llaves sabiendo que él llega tarde? ¿Le confiaría las llaves para que él llegue a abrir la puerta sabiendo de que él no se va a llevar nada, porque él es muy honesto, pero no es confiable para cumplir un horario? ¿Confiarías a un equipo de fútbol, el jugador mejor de la cancha que no llega a los partidos, le confiaría a él el partido de la final? O sea, hay que definir que estas columnas de la confianza son muy, pero muy importantes. Y tenemos una cuarta columna que es el compromiso. Esa persona está comprometida, y es una palabra que viene haciendo mucha carrera en el mundo de la ontología del lenguaje. Porque ¿qué es compromiso? Es una promesa que se tiene que cumplir.
Hiciste una promesa y esa promesa se debe cumplir, porque si no, eres un incumplido. No cumple las promesas. Y cuando tú tienes una persona que le dice, me puede prestar el carro que yo se lo traigo mañana por la mañana, pero se lo trae 8 días después, ¿qué compromiso tenía? Cuando le pide un favor, pero es que yo mañana se lo devuelvo, pero no vuelve, ¿es confiable? Es comprometido. Puede ser honesto, no se va a quedar con él, pero no es confiable. No tiene el nivel de compromiso de una persona en el liderazgo. Por eso es fundamental en el nivel de esos si estoy en un liderazgo grande, ¿cómo estoy yo actuando? ¿Es una persona honesta? Como decía, no es honesto que no fue infiel, o quizá es fiel, hay una posibilidad de ser honesta. Ante la confianza potente, se va a pedir para mejor, haciendo eso nuestro liderazgo, está generando esa cooperación, agregar la posible conexión con esa persona. Vamos consiguiendo nuestras por tanto, al nuestra vida, comenzamos a entender qué está pasando conmigo, porque es que mucha gente se me puede arrimar, pero se me va. Venga, espere, ¿será que no eres confiable? Le pones citas y nunca les cumples. Le dices que vas a ir y nunca vas. Te comprometiste a hacer un trabajo y nunca lo cumpliste. Dijiste que eras capaz de hacer tal cosa, pero resulta que no era verdad. Tenías idea, pero no sabías. Y peor, si tu nivel de honestidad no está siendo al 100%. No es al 99.9, es al 100%. Porque en niveles de confianza no pueden manejarse, no, yo voy mejorando, es que ya cada vez voy mejorando. Dale, sigue mejorando, pero ojo porque estás sacando de tu bolsillo o sumando en tu bolsillo la capacidad como la gente te va a medir. Por eso la confianza es el fundamento fundamental. La confianza es el fundamento, es la parte fundamental de un líder, de mi liderazgo. Eso tiene que convertirse en mi acción de mi día. Y hablábamos del carácter como parte en nuestra integridad. Tenemos que estar diciendo que ¿qué es carácter? Normalmente las personas confunden carácter con temperamento. Y entonces es que yo tengo un temperamento, mejor dicho, porque yo no me dejo de nadie. Entonces, el temperamento tiene que ver más con los estados de ánimo, con los estados emocionales. El carácter tiene que ver más con lo interno del ser humano, con lo que yo tengo, con las características propias de mi existencia, que es lo que me muestran íntegramente al mundo. La personalidad tiene que ver con la parte exterior. Me muestro en mi carácter en la parte interior y tengo una personalidad que le muestro al mundo. Y por eso dice, formaste tu carácter e hiciste en tu personalidad una gran ser para la sociedad. O sea, eres coherente entre lo que hay en tu carácter, en tu esencia, en las características propias que determinan el comportamiento, estando o no estando los demás. Así me comporto al 100%. No cuando unos están y cuando otros no están. Mi comportamiento dice que yo me comporto así en todo momento. Ese es mi carácter. Mi personalidad ya va a lo externo. Es a cómo me ven los demás, a cómo me le presento ante los demás. Muchas veces el miedo nos hace presentarnos de una manera diferente. Muchas veces la inseguridad nos hace presentarnos de una manera diferente. Decimos que esa personalidad está muy débil en ciertas cosas, en ciertos aspectos importantes. Hay que construirla, pero lo primero que construimos en los niños y en los seres humanos es carácter. Por eso llegan muchas personas a los 18, a los 20, a los 25, a los 50 y a los más años sin tener un carácter construido. No construyeron un carácter que se debía formar en los primeros años de la vida. Entonces, importante que revisemos la integridad con la cual estamos manejando. Craig Wishart dice que la gente tolera errores honestos de un líder. Es claro, nos podemos equivocar. Como dice la gente, nos equivocamos de buena fe. Estábamos hablando hace un momento de agregar valor o de restar valor y decimos que negativamente lo hacemos de una manera involuntaria.
Entonces es muy posible que a nosotros esos errorcitos nos los perdonen, nos los pasen por encima, nos los disculpen. Pero si ese error está violando la confianza que tiene ese líder y la confianza que tienen las personas en él, es muy difícil que vuelva. Si es un error por eso es importante que revisemos cómo están las columnas de nuestra confianza, cómo las estamos fundamentando. Tendríamos que hacernos unas preguntas importantes. ¿Cuáles son las cosas más importantes que haces para ganar confianza de otros? Hablemoslo laboralmente, comercialmente, personalmente. ¿Qué cosas estás tú en tu día a día haciendo que son importantes? Pero míralo desde otro ángulo. Míralo, por ejemplo, qué cosas estás haciendo que pueden hacer perder la confianza en tu liderazgo. ¿Será la responsabilidad? ¿Será el compromiso? ¿Será la cosas nivel de confianza? ¿Qué pasa mejor que actuar de esa manera? Teoría y se podrían resolver. Es mejor relación con el entorno. Luego está bien, está bien que dos partes son el juicio que voy a hacer o que van a hacer esta ley que es el fundamento de la existencia. Perdemos o ganamos confianza en nuestro mundo relacional. Y a medida que ganamos o perdemos confianza en nuestro mundo relacional, mostramos el líder grande que está naciendo en mí o estamos empequeñeciendo el líder que hay en mí. Importante que contesten estas preguntas en su momento para ustedes personalmente y obviamente al encontrar alguna situación que les llame la atención para comenzar a mejorarlas, pues obviamente hay varias posibilidades de transformación. Lo primero es encontrarlas. Hoy podemos encontrar muchos coaches ontológicos, podemos encontrar muchas personas con competencias para poder ayudarnos a encontrar qué es lo que está pasando con el liderazgo que hay en mí. ¿Qué está pasando con el liderazgo que debo hacer yo para los demás? ¿Qué está pasando con ese líder que tengo yo? Pero ¿qué está pasando con el entorno? Y si hay algún problema de confianza, porque mi nivel de compromiso a nivel de las conversaciones internas que tengo, que las llamamos Matilda, la conversación que no me deja a veces cumplir mi horario, porque cuando me despierto, Matilde me dice 5 minuticos más. Está haciendo mucho frío. Entonces, no importa, es que llegar 5 minutos tarde no es problema, pero resulta que 5 se vuelven 15 o se vuelven 20. O sea que mi nivel de compromiso está siendo pasado por una conversación interna que no me permite cumplirla. Y ahí habría que trabajar, a ver qué está pasando. ¿Cómo está el nivel de prioridades frente a ese compromiso? ¿Lo tengo como una prioridad en mi vida o no lo tengo como una prioridad en mi vida? Y ese es el preámbulo para entrar a la tercera ley de esta noche, que es precisamente esa, la ley de las prioridades. Espero que en esta ley del terreno firme tengas momentos para comenzar a construir un plan que te lleve a fortalecer tu nivel de confianza en las relaciones que estás liderando y a que hagas que las personas que están creciendo contigo comiencen a entender estas 4 columnas importantes de la confianza. Eso generará un liderazgo genuino. Eso liderará que la relación crezca y que el liderazgo se multiplique, porque eso atraerá
mucho más seguidores y atraerá muchas más personas que seguirán añadiendo valor positivo a los demás. Hoy pasamos a una siguiente ley. Pasamos a esta ley que se llama la ley de las prioridades. Y quiero empezar por las preguntas, cosa diferente que hemos venido hablando en las demás leyes. Hago ahí un pequeño paréntesis para decir que con esta van 6 leyes. 6 leyes, 6 principios que tendrán que ser nuestro día a día, que tendremos que comenzar a entenderlos y hacerlos parte de nuestra vida. Se dice que tenemos que hacernos conscientes de ellos. Quiere decir, tenemos que hacernos parte, tenemos que hacerlos parte de nuestra vida, hacernos cargo de ellos. Si nos hacemos cargo de ellos, obviamente comenzaremos a internalizar las situaciones y eso nos permitirá fácilmente nuestra transformación y nuestro crecimiento en el liderazgo. Y vamos a empezar con esta ley de las prioridades, que habla precisamente de qué estoy logrando hoy. Acabamos de terminar un año, acabamos de terminar el primer mes de este año 2018. Y la pregunta es, ¿qué estamos logrando? Porque esa no es la pregunta que normalmente la gente se hace. La gente se está haciendo la pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que nos estamos preguntando? ¿Cuál es la pregunta que debe ir primero? La pregunta es, ¿qué hago o qué logro? Lo primero debería ser lo que estoy haciendo, porque si lo que estoy logrando no satisface lo que estoy esperando lograr, debe ser que lo que estoy haciendo no está siendo lo que debe ser. Entonces, ¿qué estoy hoy logrando frente a qué estoy hoy haciendo? ¿Estoy logrando lo que me propuse para este año? Ya empezamos el año 2018, ya llevamos una 12ª de este año cumplida y sería hacer el primer análisis de decir, ¿qué hice este primer mes y qué estoy logrando de lo que me propuse hacer este año? Ya logré el 1%, el 2%, el 5%, ya qué tanto he crecido en ese proceso. ¿Cómo invertí mi tiempo y mi energía esta semana, este mes de enero? Y si lo haces con respecto al año pasado, pues estarás revisando un año pasado, pero no para quedarte en el pasado, sino para proponer tu futuro, para proponer tu nuevo momento. Entonces, ¿qué estoy logrando hoy frente a qué estoy haciendo? ¿Qué es más importante, el hacer o el lograr? Porque lo que definitivamente necesitamos es tener logros, no hacer muchas cosas. Es probable que hagamos mucho, pero no logremos mucho. Entonces, ¿dónde está la esencia de la ley? ¿Cómo estoy invirtiendo mi tiempo y mi energía? ¿Cómo se está relacionando todo lo que hice esta semana con la visión de mi organización o con mi visión personal o con la visión de mi hogar? Hoy tenemos una visión de hogar y nos hemos propuesto para este año tener unos logros. De esos logros, hoy, ¿qué estoy haciendo para llegar a ese logro? ¿Lo estoy evaluando? ¿No lo estoy evaluando? ¿Me estoy dando cuenta que lo que hice este mes fue lo que necesitaba hacer o estoy haciendo definitivamente no lo que debo de hacer para lograr lo que tengo que lograr? Esta ley de las prioridades nos lleva a un escenario de reflexión sobre nuestro día a día. Y los líderes entendemos que la actividad no es necesariamente la realización. Puedes estar haciendo muchas cosas, pero es probable que no estés teniendo los resultados que estás esperando. Y eso le está pasando a mucha gente. Termina el año diciendo, bueno, este no fue el año, pero el año entrante sí va a ser. ¿Y entonces qué fue lo que hizo todo el año? ¿Y entonces qué fue lo que pasó para que el resultado no se hubiera dado? Estamos jugando qué partida de la vida, en nuestro liderazgo, ¿qué estamos haciendo para que logremos lo que queremos lograr? ¿Estamos anteponiendo el hacer
versus el lograr. Hoy, las cosas correctas. Lo tengo que hacer correctamente para llegar a cumplir el objetivo. Y el doctor John Maxwell nos propone, en este caso, las 3 R's de las prioridades. Y en esa presentación hablamos de la primera R, los requisitos. Y el requisito es esa actividad, ¿la tengo que hacer yo o la puede hacer otro por mí? Si hay otro que la puede hacer, lo puedo capacitar para que la haga, para que yo pueda hacer las cosas que realmente me producen valor para el logro que tengo que obtener. ¿Cómo estoy hoy dirigiendo en buena parte esos requisitos? Estoy desarrollando la actividad que el tiempo debo de hacer. ¿Y qué inversión de tiempo primero podrán hacer otros para que no pierda el tiempo primero yo? Recordemos que solo porque tú puedas hacer cierta actividad no significa que solamente la puedas hacer tú. O sea, es importante entender que el requisito no es que yo lo haga, lo importante es que se haga. Y entonces vamos a uno que se llama la R del retorno. Porque aquí aplica una llamada ley del Pareto. Creo que ya muchos han escuchado hablar de la ley del Pareto. Y la ley del Pareto dice que el 80% de mi tiempo y mi energía la coloco en el 20% de las actividades o personas más importantes para obtener el 80% de retorno. O sea, muchas veces tenemos 100 clientes y dedicamos el 80% de mi esfuerzo en 80 clientes que no van a producir nada. En lugar de generar ese tiempo y esa energía, prioridades. Porque el tiempo es una interpretación. El tiempo, podemos hablar del tiempo horario, hablamos del tiempo pasado, hablamos del tiempo atmosférico, hablamos del... El tiempo es una interpretación, una definición que le podemos dar. El tiempo pasa para unos de una manera y para otros de otra manera, pero el día es igual. El día tiene 24 horas. El día está catalogado para que dé los mismos resultados en 24 horas. ¿Dónde cambia el escenario? El escenario cambia en la prioridad que tú le das al tiempo. Y cuando tú le das la prioridad al tiempo, entonces comienzas a encontrar si le estás dando la prioridad a lo que realmente te genera retorno o estás perdiendo el tiempo con las personas o con los procesos que no son importantes, que no van a generar retorno. Podemos desgastarnos hablándole a muchas personas o a algunas personas que no están interesados en cambiar, que no están interesados en asumir compromisos, que no están interesados en crecer y desarrollarse ni transformar su vida. ¿Vale la pena desgastar mi tiempo en eso? Tengo que revisarlo. Porque lo que sí necesito es tener retorno. Eso sí necesito. ¿Y qué es ese retorno? Esa oportunidad en el cual mi esfuerzo se concentre en aquello que realmente es productivo. Se concentre en aquello que realmente me va a generar satisfacción. No
solamente generar trabajo. Mucha gente ha entendido que lo que debo de hacer es trabajar mucho. Y yo en las consultorías que hago con los empresarios, con los dirigentes, les he dicho, es que el trabajo no es el que hace crecer a la compañía. Lo que hace crecer a la compañía es las grandes ideas que ponen a trabajar las empresas. ¿Cómo pongo la fuerza, la energía y mi tiempo en servicio de un retorno positivo? Y un retorno positivo lo vamos a ver en la siguiente R, que habla de la recompensa. ¿Cómo voy entonces a lograr tener un retorno de acuerdo a mi desgaste? Estamos muchas personas hoy diciendo no tengo tiempo. Y no tengo tiempo es porque le están dando prioridad a cosas que realmente no le dan retorno. O el retorno lo han querido camuflar con satisfacción, pero al final del cuento se van a dar cuenta que no es eso, que lo que estaban perdiendo era el tiempo. Y que cuando termina el año, les toca quedarse con el concepto, el próximo año sí lo voy a lograr. ¿Por qué razón? Porque este año no le di prioridades a lo que realmente me daba retorno dentro de mi proceso productivo, dentro de mi proceso empresarial, dentro de mi proceso de liderazgo, porque había podido generar muchísimo más crecimiento, muchísimo más transformación, pero le di fuerza donde no se producía. Cogí el 20% de mi esfuerzo, de mi energía y lo metí en el 80%. Cuando tenía que generar el 80% de mi esfuerzo en el 20% que produce el 80%, ley de Pareto. Entonces, ahí es muy importante que tengamos en cuenta esa situación que nos lleva la ley, los recursos, las R's de la relación de esta ley. Miremos entonces la recompensa, que es una de las cosas por las cuales las personas cuando hacen la ley de la prioridad no tienen en cuenta la recompensa. Y la recompensa empieza incluso a pensarse antes de hacer el plan de las prioridades. Porque, ¿para qué voy a lograr hacer todo lo que quiero hacer si no voy a obtener una recompensa por lo menos que me dé más tiempo para estar con mi familia? Para darle las comodidades que quiero ofrecerle a mi familia, para darme yo mismo la oportunidad de hacer la siguiente especialización para desarrollar mis competencias. O sea, antes de mirar lo que voy a hacer, tengo que evaluar cuál va a ser la recompensa. ¿Para qué lo quiero hacer? Estamos pensando es, ¿qué es lo que quiero hacer? Cuando debo primero pensar para qué lo quiero hacer. Y cuando encuentro mi para qué lo quiero hacer, entonces ahora sí venga, vamos a ver qué es lo que hay que hacer para eso que quiero lograr. Quiero lograr esto es para poder tener mayores oportunidades en mi búsqueda de crecimiento espiritual. Entonces quiero tener más tiempo. Quiero desarrollar un talento del piano y eso me implica tiempo. Pero mi recompensa será que tuve el tiempo para desarrollar ese talento. Para eso tengo que encontrar mi prioridad en mi hacer que me lleve al retorno suficiente, sin hacer un esfuerzo más allá del que puedo hacer para tener esa recompensa, para tener ese logro. Ese liderazgo hoy del mundo de las prioridades nos lleva a que reevaluemos y le demos un significado a lo que estamos determinando como tiempo en prioridades de nuestra vida. Porque las personas andan ocupadas todo el tiempo. Lo que no sabemos es si todas las ocupaciones que está teniendo en el día a día le estén dando el retorno o le estén dando la recompensa que está queriendo tener. Entonces, nos hemos vuelto muy buenos para trabajar. Estaba en estos días en una cafetería tomándome un café con unas personas y la señora nos dice, es que mi hijo
se levanta a las 5 de la mañana porque viene a abrir aquí la cafetería, trabaja hasta las 5 de la tarde aquí en la cafetería porque a las 6 se va porque está en la universidad haciendo prácticas de locución y hasta las 9 prácticas de locución y a las 9 de la noche sale de locución porque se va a Uber y trabaja hasta las 12:30 de la noche porque es que mi hijo es un trabajador, mejor dicho. A eso nos enseñaron, a trabajar, al hacer. Es importante el hacer. Pero más que el hacer, sin decir que esto sea bueno o malo, es el logro. Valdría la pena entender si todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, todo eso que hago de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, está dándome el logro que quiero. Y la recompensa que estoy esperando por hacer todo eso. ¿En el tiempo será? No, es que esto me lo voy a demorar 2 años, 5 años porque voy a lograr esto. Ok, ponte la meta. Pero no se te vaya a pasar la vida posponiendo tus planes de recompensa. No se te vaya a pasar la vida proponiendo tu plan de prioridades. Porque si tu plan de prioridades no está claro, vas a tener inconvenientes en el proceso. Entonces, tengamos entonces un plan de prioridades. Y para ese plan de prioridades tenemos que visualizar primero un programa. Y programa primero un tiempo especial, un tiempo determinado para considerar cuál es tu misión, cuál es tu visión de la vida, qué prioridades le vas a dar, o sea, por dónde vas a comenzar primero, qué es lo que realmente va a hacer al lograr eso, o sea, haz una lista de tus logros y fracasos de los últimos años para no volver a repetir esos fracasos, para seguir creciendo con esos logros, para tener esos logros que hice. Si hubiera hecho otras cosas, ¿cómo lo hubiera logrado más rápido? Hay que comenzar a evaluarnos, pero estamos levantándonos todos los días a la velocidad de la vida, vamos rápido porque tenemos que hacer, pero resulta que cuando llega la hora, hicimos tanto que los logros no fueron lo que estábamos esperando, porque no nos detuvimos a pensar qué era lo más importante, si era el hacer mucho o el lograr mucho. En una empresa donde estoy haciendo una consultoría me decía el señor, llevo 20 años haciendo esta empresa. Hemos sacrificado mi familia todo el tiempo haciendo esta empresa. Pero veo otras empresas y otras personas que no se joden tanto y van mejor. Los veo uno estrenando carro cada 2 o 3 años. Nosotros llevamos 20 años y no hemos podido salir del mismo carro que compramos. Y eso que lo compramos, el único primero que compramos nuevo y lo hemos comprado de segunda porque no hemos comprado de primera. Y veo otros que no hacen lo mismo, tanto como yo hago, pero les va mejor. Y yo les decía, ley de las prioridades. ¿Están trabajando para lograr? ¿Están haciendo para lograr? Entonces revisen qué es lo que están haciendo para lograr. Comparemos las prioridades que tenemos de los planes actuales una vez los haya hecho frente al plan que venías haciendo o que no tenías. Porque no estás encontrando el norte, estás levantándote a hacer lo mismo que vienes haciendo 20 años, 10 años, 5 años, 2 años, 1 año. El plan no cambia para nada, es el mismo plan, seguimos en las mismas, tan. No, yo creo que deben de haber unos momentos para hacer un plan de prioridades y un plan que nos lleve a tener unas recompensas que nos reten, pero que nos reten no a hacer, sino a lograr. Y vamos a ver el proyecto desde el logro, no lo vamos a ver desde el hacer. Cuando lo miras desde el logro, comienzas a ver que acciones habrán muchas oportunidades. Si hablamos desde el punto de vista económico, muchas oportunidades. Si hablamos desde el punto de vista sentimental, no, hay muchas posibilidades. Es que me quiero casar este año, entonces venga a ver cómo va a ser el plan de prioridades para este año. Voy a conocer los primero 5 personas para hacer un estudio primero, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, tengo que comenzar a estudiar mi proyecto de vida, mi plan de prioridades. Eso te va a llevar a que si comienzas a mirar
lo que hiciste antes, los logros que tuviste con los desaciertos que tuviste. Fracasar no es un problema. Y uno de los libros que sacó el doctor John Maxwell, que se llama los 15 mandamientos del fracaso. Vamos a hablar sobre un poquito a nosotros nos enseñaron que fracasar era un problema. No, fracasar es una frustración. No, al fracaso hay que verlo como un aprendizaje. Un aprendizaje que nos permite reinventarnos, reconstruirnos, encontrar eso que no hemos encontrado nuestro para construir nuevos espacios, nuevas oportunidades. ¿Cuántas veces cuando llegó el problema fue que la gente pudo disparar las potencialidades que nunca se había dado cuenta que tenía? ¿Cuántas personas hicieron de su vida un logro a partir de varios fracasos? A la gente le enseñaron que es que yo, mejor dicho, no alcanzo a caber cuando ya me estoy levantando. No, ¿cuál es el afán de levantarse tan rápido? Hay que levantarse, claro, no hay que quedarse amañado en el suelo, pero hay que entender que abajo también quedan muchas cosas para recoger. Para entender, por ejemplo. Entonces, si fracasé en algo, eso que pasó no es otra cosa que una oportunidad de aprender. Si no lo ves como una oportunidad de aprender y vuelves a hacer, es muy posiblemente tengas que volver a repetir otra vez la acción porque no estás entendiendo el aprendizaje que la vida te está enseñando. Y no hay que desistir, hay que persistir, hay que lograrlo. Pero eso nos lleva a que tenemos que desarrollar un plan de prioridades. Un plan de prioridades que efectivamente sí nos compare, pero que nos rete. No desde el hacer, sino desde el logro. No desde cómo hago mucho, sino cómo lo que hago, lo hago tan bien hecho que me sobra tiempo para lo demás. Hay veces a la gente se le dice, hay que sacar tiempo para estudiar. Lo vamos a invitar a una conferencia y dice, no tengo tiempo. Tengo que trabajar. Y dice, saca de tu bolsillo y invierte en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Si no te capacitas, si no ves el mundo desde otra perspectiva, si sigues viendo el mundo por la misma ventana, pues vas a creer que no hay más mundo sino ese que se ve desde esa ventana. Si la persona no ha entendido que el mundo es muy grande, pero que lo está viendo por el rotico, por donde lo quiere ver gris, pues se va a quedar ahí. Y entonces el mundo de su prioridad será solucionar el hoy, será el solucionar ahorita, no el logro que estoy trabajando para llegar a ese objetivo que me he trazado. Entonces, es muy importante que tengamos un plan de prioridades que nos lleve a ese nuevo escenario que queremos tener y que queremos visualizar. Esta es una matriz de Covey. Joseph Covey es un profesor y un escritor americano que sacó esta matriz, y el doctor John Maxwell en su libro de las 21 leyes del liderazgo la trae como una matriz que nos aporta gran importancia para nuestra vida y para encontrar ese plan de prioridades. Porque aquí tenemos que decir qué es lo urgente y qué es lo importante. 4 grupos fundamentales para que lo podamos entender. ¿Qué es lo urgente? ¿Y qué es las cosas que son muy importantes? Una crisis en el trabajo es una cosa muy importante. Una emergencia es útil. Hay una por ejemplo, prepararnos es muy importante. Las personales son porque lo dan es para desarrollar las personas siendo de estabilidad hay cosas que son importantes que son importantes por pero no importantes. Una crisis de una persona, una llamada telefónica innecesaria,
Entonces, una llamada a una persona en un momento determinado es innecesaria, no es importante, mañana la hago. Pero la crisis de la persona sí es importante, sí es urgente, eso no le puedo dar para mañana, esa la tengo que hacer ya. Es que me dejó un mensaje en el teléfono, que la llame porque tiene un problema de vida o muerte, está en una depresión impresionante, yo soy la persona que la va a escuchar, eso es urgente. Pero a veces nos vamos es por la llamada no importante, por la llamada que no, para tomar el pelo, para que no va a producir nada en ese momento. Entonces, ¿qué es lo urgente, pero que no es importante? Y lo no urgente y no importante, esto es eliminarlo. Esto hay que eliminarlo. No es urgente y no es importante. Ver televisión en exceso no es importante. Ver películas repetidas. Hay personas que se ven la película 4, 5, 6 veces. No es ni urgente ni es importante. Echar chismes. Bueno, de vez en cuando, pero no es el trabajo de todos los días. Pasar mucho tiempo en redes sociales se volvió un problema gravísimo para la gente en el mundo del tiempo. Es algo que no es urgente y no es importante, pero le dan toda la prioridad. Prefieren quedarse en todo un rato, toda una tarde, toda una hora metidos en redes sociales viendo información que no sé para qué les va a servir, que estar de pronto viendo un video de superación, que estar viendo una información de alto valor que realmente le vaya a despertar el mundo de las posibilidades, el mundo de las oportunidades que sí van a ser importantes o urgentes en un momento determinado. Entonces, lo que no es urgente y es importante y no es importante, hay que eliminarlo. Lo que es urgente y no importante se puede delegar, en algunas cosas se pueden delegar. Haz tú esta llamada, esto sí lo tengo que hacer yo, pero esto hazlo tú. O sea, reviso el mundo de mis prioridades para encontrar lo que realmente tengo que llegar. Entonces, esa matriz de Covey nos lleva a que revisemos nuestro plan de prioridades de acuerdo a esto. No es la actividad lo que necesariamente va a hacer efectivo el logro. Es el logro lo que hace que la actividad genere ese resultado que estoy esperando. Por lo tanto, tengo que comenzar a seleccionar las cosas de mi actuar diario. Mi hacer diario está incluido en uno de estos espacios. Y aquí sí es muy importante que lo tengas en cuenta al momento de programar tu semana, al momento de programar tu día, tu año, cuáles son las cosas urgentes, importantes que hoy te vas a personar de ellos. Que lo vas a hacer tú, que no lo vas a dejar en manos de nadie, porque eres tú el que lo tienes que priorizar. ¿Cuáles son las cosas? Lo no urgente e importante, lo haces, pero le das la prioridad a lo importante y a lo urgente, pero lo haces. Lo que es urgente lo urgente y no importante, entonces revisas y delegas lo que puedes delegar y lo otro lo haces. Y lo otro lo eliminas de tu proceso de vida. Tenemos que recordarnos que hasta las 8:40 estamos enviando el link para hacer las preguntas en el chat y de esa manera poder interactuar un poco más. Y en este momento, entonces, hablamos de qué vas a preguntarte tú en estos días acerca de estas leyes que hemos estado estudiando en estos días y repasando en estos días. ¿Cuál crees que es la razón por la cual no es tan fácil delegar para muchas personas? Muchas veces nos cuesta mucho delegar algunas cosas. ¿Cómo crees que cambiaría tu efectividad si a partir de ahora empezaras a determinar tus prioridades
y a delegar basado en esos grupos, lo importante y lo urgente, lo no urgente y lo importante. ¿Qué cambiaría de tu vida? ¿Qué pasaría si haces una reforma de una cosa? Entonces, mira, tengan en cuenta que hasta las 8:40 pueden incluirse dentro del formulario de participación del aula para calificar a la certificación. Es importante que se inscriban ahí, manden su correo inmediatamente, con eso de una quedan inscritos en el aula del día de hoy para acumular su 80% mínimo que deben tener para poder ser certificados en liderazgo transformacional. Ya en unos minuticos se cierra esa opción, entonces es importante que la vayan teniendo. Ya el link se les envió, entonces por favor, para que lo tengan en cuenta. Tienes que recordar el principio de Pareto. Cómo estás manejando tu energía y tu tiempo para sacarle el mejor provecho a tu actuar. ¿Estás dedicándole el 80% de tu capacidad al 20% que generan el 80% de la oportunidad y retorno? ¿O estás delegando, estás desgastando tu energía y tu tiempo en el 80% para dedicárselo al 80% que no vas a generar sino un 20% nomás? Ahí nos podemos equivocar en hacer mucho. Revisa de manera intencional qué vas a hacer revisando esta matriz de Covey y estos grupos funcionales. ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Qué preguntas te vas a hacer en estos días para volverte de una manera intencional a la persona? Y además, las cosas pueden llamar tu atención o a tu corazón. ¿Por qué? Porque muchas cosas te enfocas, vas a tener cosas para negociar. Te enfocas para que el resultado sea importante. Nos vemos a o sea, es cuando tienes que la felicitación dice, ¿cómo realmente quiero seguir en su vida? Eso es el mundo de la es como me la opinión porque si es bien, es sobre una edición de su vida. Entonces, todo lo demás que es para las otras es que estoy viendo liderazgo, no estoy viendo las prioridades, la también. O sea, no estoy viendo con esto, tengo este prioridades. Este proceso yo digo que es eso tenemos resultado ya, entendiendo de que lo que tenía que hacer era un proceso para que me llevara a un logro. Y a su vez, ¿qué legado estoy trabajando en mi prioridad de vida, en mi liderazgo, para dejar esa huella? Que la voy a dejar ahora en vida, no cuando me muera. Cuando me muera ya los edificios quedarán, pero las personas seguirán. Por lo tanto, hoy que estoy vivo, que sigo trabajando desde mi legado, desde mi liderazgo, construyendo un legado que crezca y añada valor a las demás personas, a los seguidores, a los líderes que vienen a mí buscando en mí ese liderazgo contagiante, ese liderazgo que hace que los demás líderes sean atraídos a esa capacidad que tengo yo de añadir valor y de generar lo mejor para los demás. En este momento pueden interactuar con el tema del día de hoy. Podemos preguntar algunas cosas. Igual pueden hacer el feedback, pueden enviarla, igual que la semana pasada, podemos estar contestándoles en el transcurso de esta noche o mañana a primera hora para que, pues obviamente, tengan alguna observación, alguna importancia. Igual les igual pueden enviar el feedback, de esa manera les estaremos contestando positivamente. Les estaremos enviando este material el día de mañana por el correo para que tengan información. Si quieren de parte nuestra alguna ayuda en aclarar algún término, a través del correo lo podemos hacer. Algunas personas que no han logrado incluirse, registrarse, lo pueden intentar ahora después o llamar al señor Oscar o a través del WhatsApp de Oscar Mauricio, lo pueden hacer para que
de esa manera puedan incluirse en el aula de hoy y obviamente participar de la certificación que haremos al final de este seminario. Espero que esta información haya sido de su agrado, haya sido de importancia para su vida, agregue valor a su vida lo que realmente vea que le sirve, lo que no. Tranquilo, haz un juicio positivo de las cosas. Acuérdense que lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Acuérdense que lo más importante es la intención positiva con la cual hoy nosotros desde la Fundación y desde MGS Pharma, la compañía de los médicos generales de Colombia, que está haciendo una propuesta diferente para apoyar a los médicos, para apoyar un proceso diferente en este mercado nacional, con proyección internacional, tengo entendido. Nosotros vamos a seguir dándole ese apoyo. Y muchas gracias por participar, muchas gracias por estar aquí. Esperamos que sigamos construyendo. La próxima semana tendremos 3 nuevas leyes y leyes muy lindas, leyes muy importantes, porque les adelanto una. Tiene que ver con la ley del círculo íntimo y tiene que ver con la ley del impulso, del gran impulso. La otra se las dejo para que sea la sorpresa. Pero vamos a tener un aula muy bonita sobre unas leyes que son muy interesantes. Acuérdense, son principios que lo que hacen es convocarte a sacar de tu vida ese líder que tienes ahí, a fortalecerlo desde tu propio conocimiento. No sucede nada en la vida que no pase primero por tu pensamiento y tu lenguaje. Tú eres el propio dueño de tu actuar. Y a partir de ese actuar, que has tomado la decisión de participar en este seminario o taller de liderazgo transformacional, es que comienzan a verse ciertas inquietudes, ciertos cuestionamientos que van a lograr que vayan apareciendo acciones en tu vida que se van a ir concordando en coherencia con tu conocimiento, con tu liderazgo, con el líder que tienes y que cada día vas desarrollando y lo vas haciendo crecer. Nunca vamos a estar hechos ya al 100%, porque como decía la semana anterior, vamos en una dirección y esa dirección nunca termina. Si vamos hacia el sur nunca termina. Si vamos hacia el norte nunca termina. El norte seguirá y seguirá. Igual es el proceso de aprendizaje, nunca termina. Igual es el proceso de transformación y crecimiento, nunca termina. Seguiremos trabajando, seguiremos generando y creando valor, añadiéndole valor a la gente. Seguiremos creciendo para crear y hacer que otros líderes desarrollen su liderazgo y su capacidad para generar valor en otros, para agregar valor en otros, para fortalecer las columnas de la confianza, para generar planes estratégicos de prioridades, planes de prioridades que nos permitan hacer de nuestro tiempo resultados que nos den recompensas, que nos den retornos importantes en nuestra vida. Muchas gracias. Mi nombre es John, coach ontológico profesional de la Asociación Latinoamericana de Coaches Profesionales y Master Coach en Liderazgo Transformacional. Espero que esta información de verdad les haya servido y haya pasado por sus cuerpos y por sus mentes, no haya pasado por un lado, y que la próxima semana logremos continuar trayendo nueva información. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Espero contestarles enseguida las inquietudes que traigan en los diferentes correos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, chao.